RTP. Asambleísta de ADN nos acompaña, él es por la provincia de Manabí. Vamos a hablar justamente de lo que conversábamos. Primero, la aprobación ya del presupuesto para el 2026, esta proforma presupuestaria para el siguiente año, y también vamos a hablar de cuáles son los proyectos que se tiene desde la Asamblea Nacional, cuál es la hoja de ruta. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá, por supuesto también un saludo a toda esa fiera audiencia. Así es, el día sábado la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2026, una proforma que envía un mensaje contundente y muy humano, priorizando el escudo social del país, incrementando el presupuesto en salud, incrementando el presupuesto en educación y por supuesto también siendo responsable con las obligaciones financieras del país. Asambleísta, varias cosas, y aquí para comenzar también a subsanar algunas críticas que se hace sobre esta reforma presupuestaria. A ver, lo primero es, y me voy tal vez con lo más feo, que se habla de una disminución, por ejemplo, a costo de un aumento a estos dos rubros que lo establece la Constitución y que no se habían hecho en años anteriores, a costo de la disminución al presupuesto de universidades. Y aquí varias conjeturas o hipótesis de lo que se hace también, porque muchos también dicen que esto es como quitarle la cola a un burro para ponérsela a otro, mientras que otros señalan que la reducción de este presupuesto de las universidades pues responde a que las universidades durante el ejercicio del 2025 no ejecutaron en su totalidad el presupuesto designado, y Finanzas lo que dice, a ver, no entiende cómo no lo utilizaste, lo vas a utilizar mañana y te lo recarga, sino que no lo utilizaste, no es necesario para ti y disminuye el presupuesto. ¿A qué realmente responde la disminución, o si existe o no una disminución real en el presupuesto designado para las universidades? Muchas gracias por la pregunta. Es importantísimo aclararlo porque hay mucha gente malintencionada que quiere confundir a los jóvenes universitarios, quiere confundir al país. El presupuesto en el 2000, de la proforma presupuestaria 2026 referente a educación superior establece que suben 59 millones de dólares en lo que respecta del año 2026 en contraste con el 2025. Es decir, incrementa el presupuesto de la educación superior. 24 universidades y escuelas politécnicas tienen más presupuesto. Ahora bien, si existe una disminución en alguna universidad en específico, responde a criterios técnicos. Hay preasignaciones para la educación superior que vienen de una fórmula del FOPEDUPO, que es el Fondo de Desarrollo para la Promoción Universitaria y Politécnica, que justamente está pensada y se hizo para evitar cualquier manejo político en las universidades en lo que respecta al presupuesto. Esta fórmula contempla indicadores de eficiencia, de desempeño, de publicación, número de estudiantes, entre otros. Entonces, hay universidades que, por ejemplo, en el periodo 2025 no han ejecutado ni siquiera el 50% de lo que le compete. Pero hay algo más aquí que es importante decirle a la ciudadanía, porque esta fórmula es únicamente una asignación inicial. Hay unos cuadros que están circulando en redes, veo actores políticos relacionados al RC que están publicando un cuadro que es un cuadro de egresos, pero esa no es la radiografía completa ni es la información idónea para comunicarle a la ciudadanía lo que está pasando. Esa es una parte únicamente, solamente es un cuadro de egresos, pero si hablamos ya del presupuesto total, también tenemos que ver el tema de los saldos ejecutados, hay otros rubros que se asignan por gratuidad, entre otros. Entonces, además de lo que le estaba mencionando, hay universidades que tienen saldos del 2025 que no van a ejecutar de 10, 15 millones de dólares, y el artículo 21 de la LOES es muy claro, te dice que las universidades, si no ejecutan un presupuesto, a diferencia de los ministerios, las instituciones del desconcentrado, que se liquidan esos saldos al final del año, para las universidades les queda ese saldo y pueden ejecutarlo y disponer del mismo en el siguiente año, en el siguiente periodo. Entonces, si sumamos lo que le asigna la fórmula del FOPEDUPO, más los saldos que tienen estas universidades, van a tener más recursos disponibles en el 2026 que en el año ¿En qué, 2025. Entonces, en qué porcentaje para poderlo entender?
Depende de cada universidad, pero por ejemplo, vámonos al caso de la Universidad Central del Ecuador, que veo que está haciendo bastante eco en las redes Ok, sociales. En el caso de la Universidad Central del Ecuador, presupuesto 2025, 126,2 millones de dólares. Saldo no ejecutado 2025, 16 millones de dólares aproximadamente. Disponibilidad potencial para el 2026, 142 millones de dólares. Es decir, van a tener más recursos en el 2026 que en el 2025. Y así con algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Cuenca, entre otras. Entonces, eso sí es importante dejarlo claro, porque no se está afectando a la operatividad, no se está afectando a la calidad de la educación, a la oferta académica, porque van a tener más recursos las universidades considerando estos aspectos que les estoy mencionando. Entonces, lastimosamente saben que es un tema sensible, hay muchos actores que viven del caos, pero eso no está bien, es un tema delicado para el país, repito, y hay que hablarle con la verdad. 59 millones de dólares más se establecen en esta proforma para la educación superior, no se está afectando ni recortando a las universidades. Asambleísta, ¿qué otro ámbito es bastante o hace falta poder ponerle más atención dentro de esta programa presupuestaria? O sea, se ha mencionado, por ejemplo, que aproximadamente casi 2.000 millones de dólares van a ser destinados, por ejemplo, a bonos sociales, donde se incluye bono de desarrollo humano, el plan de toda una vida, entre otros. Pero como ciudadanos, ¿qué otros ámbitos terminan siendo bastante relevantes para nosotros? Entendemos que en general todo debería ser importante del presupuesto, ¿no? Pero ¿qué cree usted que sea más importante prestar atención como ciudadano para este 2026 en cuanto a la proforma? En cuanto a la proforma, en el tema de los bonos, a mí se me parece algo fundamental que por primera vez en la historia se estén contemplando, proyectando, presupuestando bonos de incentivos productivos. Por supuesto, tienes también los bonos sociales, como el bono de desarrollo humano, bono Joaquín Gallegos Lara, entre otros, pero ya también en esta proforma aparecen, por ejemplo, el bono raíces, bonos, incentivos, perdón, relacionados a riego parcelario, subvenciones para créditos productivos, para incentivos agrícolas, para proyectos de vivienda, el plan Nuevo Transporte para el sector transportista. Y esto manda un mensaje también, porque bueno, uno ve un presupuesto y ve números, pero hay que entender qué es lo que te está proyectando y diciendo esos números. En lo personal lo analizo que tener estos incentivos productivos es tener una visión de desarrollo de país sostenible, porque no solamente es que le estás diciendo a la gente que lo necesita, que tiene necesidades socioeconómicas altas, aquí estamos para protegerte, perdón, para cuidarte, para acompañarte, sino que también estás enfocándote en que el ciudadano pueda salir adelante con también ese esfuerzo propio a través de estos incentivos productivos, mejorar la infraestructura rural, generar mejores condiciones para generar empleo. Entonces, creo que ese es un tema importante. También decirle a la ciudadanía, porque, repito, hay mucha gente malintencionada, que en esta proforma están 722 millones de dólares destinados al subsidio del gas. Hay gente que está mintiéndole a las personas y dice que se va a eliminar el subsidio. Falso. Está el subsidio del gas contemplado, no se va a eliminar el subsidio del gas. El presidente Daniel Noboa también ha sido claro que el subsidio no se toca. Entonces, creo que esa parte es importante en lo que respecta a los sí, pero también, subsidios. también quedan las dudas, asambleísta Zambrano. Te Muchas escucho. veces por el tema de, por ejemplo, en el bono hacia los transportistas, que se declaró, y no solamente con los transportistas, también en el proyecto donde se involucra a jóvenes, que es Jóvenes en Acción, se estableció como reservada la información a quienes iba dirigido justamente estos beneficios. Creo que va por ahí también, o sea, la transparencia dentro de la destinación
o el fin de los bonos también genera dudas cuando existe este tipo de declaratorias. Entonces, tal vez no sería mejor transparentar todas las cifras. Y claro, como país sabemos que se necesitan incentivos para la ciudadanía. El problema es que se quiere saber en qué se está utilizando, por ejemplo, el 15% del IVA, en qué se está utilizando los otros tributos que han sido colocados en un año que el país ha entendido y le ha dicho al gobierno: te estamos dando todas las herramientas para que puedas actuar. De alguna u otra forma, merecen saber también en qué se están gastando y distribuyendo correctamente estas bonificaciones o estas transferencias monetarias, como también se le llama. Mire, hay que diferenciar dos cosas. Una es transparentar la información. El gobierno nacional, de lo que hemos podido observar, siempre ha estado con la predisposición de colaborar, pero otra también es ver, diferenciar el show político, ¿no? En la Asamblea Nacional vemos constantemente intentos de armar ese show político. Entonces, las comisiones especializadas tienen algunas competencias. Por ejemplo, la misma Comisión de Régimen Económico, que es la encargada de hacer los informes para la aprobación del presupuesto, también es la encargada de hacer un seguimiento a la ejecución del presupuesto. En el tema, por ejemplo, de los gastos de seguridad, la comisión de la cual yo soy parte tiene también que hacer un seguimiento de los gastos relacionados, por ejemplo, a seguridad, ¿no? Al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior. Son comisiones que están conformadas por asambleístas de las distintas bancadas, multipartidistas, que pueden pedir también participación otros asambleístas adicionales, que una vez que estén los informes también son públicos. Sin embargo, también hay que entender el momento que vive el país, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad, empiezan voces a decir, no, que no se quiere transparentar la información. Pero es que nosotros no podemos decirle al crimen organizado: miren, estas son las capacidades que tiene el país, se está comprando este tipo de armamento, este tipo de equipamiento. Hay temas delicados importantísimos de entender. Que no entra en el tema de las transferencias monetarias. Y eso, créame que aquí en el panel, y creo que la ciudadanía al final lo termina entendiendo, ¿no? Cómo se debe actuar ante un crimen organizado que siempre parece estar un pie más adelantado que también Eso tenemos que corregirlo, correcto. que la seguridad nacional. Pero a otro tema también, para ir avanzando, porque son 7:25 de la mañana. Asambleísta Zambrano. Otro de los temas que se toma de la reforma presupuestaria es que tal vez es muy optimista, por no decirlo de otra manera. Y es en el rubro de salud y educación que se ha hecho justamente lo que dice la Constitución. O sea, se aprueba esta reforma con los parámetros establecidos, el aumento que establece también nuestra Carta Magna. Y en ese sentido, ¿qué tanto se puede cumplir con ese presupuesto? Porque parte de la subejecución que se tiene, por ejemplo, en el 2025, es porque también se maquilla o tal vez se aumentan los números a destinarse en estas dos áreas, salud y educación, y al final del día no termina ejecutándose nada. La ministra de Economía decía hace unos días en Teleamazonas cuánto se había ejecutado en salud y educación, y salud apenas el 45% había estado ejecutado, y ya estamos a un mes de terminar el año. ¿Qué tan cierto puede ser esto y qué es lo que ocurre en el tema de subejecución? A ver, hay que tener claro dos cosas, ¿no? Lo que se aprueba es un presupuesto, ¿no? Una proyección de lo que va a pasar en el 2026. Otra cosa es la ejecución presupuestaria. Y repito, hay mecanismos, por ejemplo, nosotros como asambleístas, que tenemos para darle seguimiento también a la ejecución presupuestaria. Y asimismo trabajar para ir destrabando ciertos temas que hacen ineficiente el sector público. Entonces, son algunas cosas que hay que ir trabajando sobre la marcha. Pero ahora en el presupuesto 2026 el mensaje es contundente. Se sube el presupuesto en salud, se sube el presupuesto en educación. Eso va a permitir definitivamente, pues, fortalecer más en el próximo año estos sistemas, justamente, el tema de personal, en el tema de equipamiento hospitalario, en el tema de compra de medicamentos. Eso es lo que podemos ver nosotros en la proforma, eso es lo que hemos aprobado nosotros en la proforma presupuestaria. Y respecto a los supuestos también, por ejemplo, los supuestos económicos, yo sí veo con buenos ojos que son conservadores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se establece un precio del petróleo de 50 y pico, bueno, no recuerdo con exactitud en este momento, pero un precio más bajo, por ejemplo, de lo que está actualmente. Eso es ser responsable con el país, porque ¿qué es lo que pasaba y qué es lo que hacían antes en gobiernos anteriores? Te ponían estos supuestos que íbamos a tener un precio del petróleo mucho más alto de lo que se esperaba. Entonces, frente a cualquier evento externo a nuestra economía local, te quedaba sin piso. En cambio, acá el gobierno nacional
ha puesto supuestos conservadores de crecimiento económico, del precio del petróleo, para justamente, pues ante cualquier evento externo, tener más bien esa contingencia y ese espacio para no quedarte sin piso y poder salir adelante con las obligaciones que están proyectadas. Eso es lo que le puedo comentar en ese sentido. Y repito, tenemos que seguir trabajando porque hay muchos temas que hacen lenta el tema de la contratación pública, que hacen lento la gestión pública, y tenemos que trabajar también desde la Asamblea y desde todas las instituciones del Estado para optimizarla y hacerlas más eficientes. Asambleísta Zambrano, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y por responder nuestras preguntas. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Un saludo a todos. Muy amable. RTP